Bueno, creo que como presentación, tanto Adriana como Marcelo ya dijeron mucho de la persona que tenemos acá. Creo también que todos los que están acá es porque conocen el recorrido, conocen las películas, conocen el trabajo de Juan José. Y a mí me gustaría hoy tomarme unos minutos antes de ir de lleno a lo que es la producción, a lo que es hablar de cine, porque en lo personal me interesa mucho conocer el recorrido, ¿no? Cómo una persona que nace en Argentina, en un momento que quizás el cine no era visto como una profesión o no era algo que habitualmente los niños pensaban en hacer, ¿cómo llega a esto, ¿no? Al éxito que tenemos hoy? Sí, era una profesión, pero no era algo que los niños pensaban. Pero en No era Argentina normal quizás decirlo era en una la casa profesión de en uno. Hollywood. O sea, nadie de chiquito, ¿qué querés hacer cuando seas grande? No. Cine. No. Sí. Yo, en realidad, profesionalmente no, pero la primera vez que dije cómo se hará esto fue fui a ver la reposición de Cantando en la Lluvia en el auditorio. A mí me gusta decir detalles al cohete, pero para el que estaba ahí, por ahí, viste, lo visten en el auditorio Kraft en la calle Florida. Antes, vos sabés que antes del video no había, se reponían las películas en el cine. Entonces, en los 20 años, fue en el año 73, yo tenía 14 años, y mi vieja me obligó a ir porque yo no quería ir porque era un musical y no era para hombrecitos. Pero no, salí maravillado. Apenas baja Gene Kelly del auto, dije, no, esto no puede, alguien más cool que esto no puede haber en la Tierra. Y terminé la película y me fui corriendo al lado, estaba la librería del Ateneo, y pregunté si tenían algún libro de cómo se hacían películas. Y, y ahí me compré un libro que todavía tengo, Así se hace cine, de Tony Rose. No sé, no sé quién es Tony Rose, pero todavía tengo el libro. Y me compré una camarita Super 8 y empecé a hacer, pero nunca como iba a ser como profesión. Hasta que... Pero eras un niño entonces que iba con su cámara grabando y buscando imágenes y empezando... No mucho, porque era en Super 8, era caro, ¿no? No es como ahora que... no es que andaba con la cámara por todos lados, pero sí, en las fiestas y eso grababa. Pero sí, y ahí me empezó a interesar comprarme libros de cine y empecé a ver más películas. Soy de la última generación que vio a los cines de barrio, soy de Vicente López, yo. Y estaba el Roxy, el Avenida, el Electra, para el lado de Martínez, el York, que todavía está en Olivos, el Bristol y el Astro, uno enfrente del otro. Exactamente, y después para Belgrano estaba el Belgrano, el Savoy, el Miñón, el Ritz, el Lido, exactamente, todo no está más, no. No sigamos porque nos ponemos a llorar acá. El Ritz donde vi Chiti Chiti Bam Bam 20 veces es una estación de servicio ahora. Así que... ¿Y de ahí cómo fue evolucionando eso? No, y bueno, y la entonces termino la secundaria y yo estaba entre la música, lo que sí quería ser en un momento director de orquesta. Por ahí porque como no sé tocar ningún tenés instrumento, una gran frustración con eso de no tocar instrumentos. Sí, estudié guitarra, piano, clarinete, violín, todo mal. Llega un momento en que uno tiene que decir, rendirse a la evidencia. Dios te tenía otro camino. Con el violín, que fue el último, un día hilo ahí 15 notas seguidas, mi hijo tenía 5 años. Y le digo, ¿viste, Fede? Como Mozart. Y me dice, como mono, me dice mi hijo. Así que ya estaba así, como 5 años tenían, ya me gastaba en esa época. Y sí, es la gran frustración, no tocar un instrumento. Me encantaría tocar cualquier instrumento, cualquiera. Pero sigamos en el tiempo entonces. ¿Terminaste Empecé ingeniería, empecé a estudiar ingeniería al salir de la facultad. Al salir de la secundaria. ¿Y esa decisión de estudiar ingeniería te costó o se dio naturalmente? ¿En ese momento no pensaste en otra cosa como opción? Sin una gran vocación, pero todavía me gusta la tecnología, me gusta mucho y quería ser ingeniero electrónico.
en Argentina empezás a estudiar electrónica en cuarto año, o sea, hay que pasar 4 años de química y cosas, no daba más, esto no era para mí, y empecé a estudiar cine de noche. Era la época de la dictadura, en el año 79, y había muchos profesores que estaban en lista negra, como Aida Bornik, por ejemplo, que fue mi primera profesora de guión, que después fue socia, mentora, segunda madre, todo. Y era un grupo, se llamaba Grupo de Profesionales del Cine, que se había armado ahí en la Escuela Panamericana de Arte, que estaba en la calle Venezuela. Sigo con la data para los de esa época, ¿viste? La nostalgia de Venezuela al 800, 842. Y ahí empecé a estudiar cine de noche. El momento en que dijiste, bueno, voy a estudiar cine, sí. Además de ser ingeniero, voy a tomar esta decisión. Sí, de noche, no, como hobby. Como un hobby. Como un hobby. ¿Y cómo fue evolucionando hasta...? En julio del 79 empecé. Ahí entonces nos pasaban... Teníamos un profesor que era Aníbal Di Salvo, un gran director de fotografía y operador de cámara, y él estaba filmando una película que se llamaba La Canción de Buenos Aires, que dirigía Fernando Ciro, y nos llevaba de a 2 alumnos por día a ver la filmación. Y yo fue la primera vez que estuve en una filmación en mi vida. La primera toma era Ricardo Darín entrando por por una puerta. Ricardo tendría 21 años en ese momento. Y no, me encantó, me encantó. Bueno, ahí descubrí lo que era. Y después del primer año me mandaron a ver una película, como sabían que me gustaba la comedia, que éramos 2. Fernando Castés era el otro, que le gustaba la comedia, que terminamos escribiendo El hijo de la novia, en una Avellaneda, juntos. Hoy hablé con él, es un hermano de la vida. Y me mandan a ver una película americana que se llama Qué bello es It's a Wonderful Life, que la debe conocer. El que no la conoce, qué suerte que tiene, porque podrá ver por primera vez y sentir lo que sentí yo, que la vi fui a la Lugones, éramos 3 en el cine, eran las 2 de la tarde, de una tarde de febrero de mucho calor, y nada, era otra persona cuando salí. Y dije, esto es lo que tengo que hacer yo, es lo que quiero hacer yo, y me demoré para decir las noticias en casa, porque como vos decís, ¿Cómo fue ese no momento era común. En que decidiste, Bueno, esto fue en febrero, entonces llega julio, todavía sabía que lo de ingeniería, ya había hecho el downgrade de ingeniería análisis de sistemas, porque eran 2 años menos, así que eso más o menos ya era un intermedio en casa. No, yo les vendí que era lo que se usaba en este momento, y era para estar 2 años menos allá adentro. Y en julio del 79, del 80, se estrena All That Jazz. Y yo me acuerdo que me tenía que ir a inscribir a la Facultad de Ingeniería, la conocen, en Leandro Alem, de la materia del segundo semestre, cuatrimestre, y dije, primero voy a ver All That Jazz, era jueves a la tarde, primera función en el Cine Atlas. Éramos también en el Cine Atlas de la Valle, éramos 4 en el cine. No volví nunca más a la Facultad de Ingeniería. Terminó la película y dije, no, basta. ¿Qué edad tenías en ese momento? Cumplía 21. ¿Y cómo fue llevar esa noticia a tu casa? Y esa noche hubo platos voladores en casa, especialmente mi mamá. No, pero mi papá, mi papá me dijo, vos sabés que podés terminar lavando platos. Y le dije, sí, bueno, entonces te vamos a ayudar en todo lo que podamos. Y fue así, me ayudaron mucho. ¿Y de ahí cómo siguió evolucionando ese deseo, que ya era una realidad, que ya era una decisión? Y ahí, bueno, ya el curso seguí de noche, que se estudiaba de noche, pero ya buscando trabajo de día, me consiguieron el profesor de montaje, que es lo que a mí más me gusta, como de los oficios del cine. Me consiguió un meritorio. Yo me escapaba de la facultad, cuando todavía estudiaba me escapaba de la facultad, decía en casa que me iba a la facultad y me iba a Citeco, que era un laboratorio al lado de Alex. Bueno, yo iba al lado de Alex como si Alex siguiera existiendo, ya no existe ninguno de los dos. Y iba a la sala de montaje de Aries, Carlos Piaggio era el montajista, y ahí estuve en el montaje
varias de Porcel Olmedo y de Tiempo de Revancha, que fue la segunda de Aristarain, pero la primera que tuvo notoriedad. Y ahí me consiguieron un meritorio en Te rompo el rating. Bueno, acá hay un vino que se llama Che Boludo, así que más o menos hizo escuela la película. Te rompo el rating con Porcel, y fue mi meritorio de dirección, y fue tocar el cielo con las manos para mí, porque además yo era fanático de Porcel y Olmedo, fanático. Escúchame, yo leí que por ahí tus primeros trabajos ya tuyos, también trabajaste como actor, guionista, productor, cuando sí. Leo. Pues sí, porque no había actor. Contame eso, sí. ¿Cómo llega esa decisión de, bueno, hago algo mío y me involucro en todo? Sí, el primer corto antes que empecé a estudiar era en Super 8, y ahí sí, hacía de un Prioridad Nacional, se llamaba. Y era de un joven, era en la época que casi entramos en guerra con Chile. No sé si recuerdan esto, sí que no van a recordar. Y yo hacía de un tipo que en la primera escena era muy patriota, decía tenemos que pelear por esa tierra que es nuestra, bla, 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 bla. Y en la segunda escena le llega la citación para presentarse, y todo el resto de la película es todo lo que hace para salvarse, para no ir. Y era muy graciosa, pero ahí aprendí los cambios, cómo una película es recibida de acuerdo a lo que está pasando en la sociedad. Porque en ese momento la invitaban de todos lados la película, era graciosa. Y después de la Guerra de las Malvinas, la pasamos una vez y casi me matan, o sea, la sociedad había cambiado en ese momento totalmente, más nuestra sociedad que cambia de un lado para el otro sin aviso, como el tren fantasma, en unas curvas así, nuestra sociedad. Y era de repente una película que no estaba... Claro, después de la Guerra de las Malvinas era difícil claro, reírse es de el eso. contexto también lo que hace a cómo la recibe una sociedad, un público. Sí, y tuviste otra incursión más también como actor, Victoria... 392, no, pero eso fue un largometraje que hicimos con Fernando pero Castell. Estuviste ahí como actor también. Sí, estamos conociendo una faceta, mira, ¿cuántos de acá sabían que teníamos ahí una faceta actoral guardada? Sí. ¿Te quedó algo de eso? ¿Te dan ganas de en algún momento decir, bueno, quiero...? No. Hice un programa para Encuentro que está gracioso también, de tecnología, que todavía está en YouTube, que se da en casi todas las escuelas del país, así que... y que yo hago de un licenciado en todo. Muy fanfarrón y eso, y está muy gracioso. Bueno, sigamos en esta línea del tiempo que estamos armando. Llegaste a este programa donde tuviste el meritorio. ¿Cómo sigue evolucionando? No, una película. En la película, Te rompo el rating. ¿Y cómo sigue evolucionando tu carrera? ¿Hacia dónde te lleva la vida después de esto? Y después trabajé de asistente de producción en publicidades, y después me vine a estudiar acá. Estudié 4 años en Argentina, cine, y después hice acá el máster en NYU, en New York University. Otros 4 años me recibí de alumno, como digo, porque tantos años, a los 20 y pico largos ya me recibí, ahí sí empecé a trabajar de montajista en Nueva York. Me agarró toda la época de los 80 del rap, de los grupos, hice, no sé, 60 videoclips de rap, y estaba creciendo bastante, me iba bien, y llegué a hacer uno que también lo pueden ver en YouTube, que es el video de Rod Stewart de Downtown Train, y ahí me salió la oportunidad de hacer la primera película. ¿Cómo surge esa oportunidad? ¿Cómo fue el momento? Yo había hecho el corto de tesis en NYU mío, había ganado un premio en un festival que se llama Clermont-Ferrand, que es un festival de cortos bastante importante, y conseguí un representante, así. Entonces, una mujer que estaba buscando
quería hacer una película sobre su hijo psicótico. Estaba buscando director y ahí vio el corto, le gustó y me llamó. Y ahí fue la primera película, fue una experiencia difícil. ¿Cuál fue el momento en que vos sentiste, bueno, lo logré, mamá, papá, mira, estoy trabajando de esto, estoy haciendo esto, no voy a terminar lavando copas? Y a los 42 años. Hicimos un salto en el tiempo. Con el hijo de la novia. El hijo de la novia fue la primera que anduvo bien de todas las cosas que sí. Bien, bueno, creí que había sido antes, pero gracias por la... Yo me acuerdo, después del primer programa, de esta primer película que se llamó El niño que gritó puta, en castellano. Hoy estamos con grandes títulos, ¿eh? Ya tenemos vino, película, claro. The Boy Who Cried Bitch se llamaba. Pero en España fue un exitazo, gracias al título ese fue un exitazo en ese momento, una película muy dura la película sobre este chico. Consigo un trabajo en HBO para hacer una serie de problemas juveniles, porque tenía buenas actuaciones de chicos la película. Y cuando termino mi primer programa dirigiendo un programa de HBO, que ahí gané un Emmy con ese programa, pero termino de dirigir, vuelvo a mi casa, mis viejos estaban en Nueva York, y terminamos, como eran los días largos, terminamos el sábado a las 2 de la tarde, ese fue el final del viernes, digamos, ¿no? Se iban arrastrando así los días. Y llegué molido a casa, muerto, estaban mis viejos y le digo, yo no puedo creer que el lunes el asistente de dirección empieza con otro laburo. Digo, no puedo creer. Y mi vieja me dice, ¿y no tendrías que haber sido asistente de dirección entonces? Pero digo, ¿cómo? Es una frase que quedó en la última obra de teatro que hice. Pero digo, no, mirá, pero es mejor, pero es verdad que la continuidad de trabajo la tiene el equipo. Sí, los técnicos tienen mucha más continuidad de trabajo, es más seguro. En mi vieja la seguridad era todo. Así que bueno, ahí empezó y ahí empieza todo. ¿Y cómo era tu vínculo con Argentina estando en New York? ¿Volvías seguido? Poco, no. Desde el 88 al 97 no volví nunca, ni de vacaciones. Y la verdad que fue durísimo. Al final, no, al principio no. Al principio, bueno, porque era ilegal, entre otras cosas. Soy el único ilegal que ganó un Emmy en la historia del espectáculo americano. No fui a recibirlo porque tenía miedo que me preguntaran el número de seguro social para dármelo. Entonces, por tema de visa no fui durante algunos años. Y después, cuando tenía plata para ir era porque tenía trabajo. Y cuando no tenía trabajo no tenía plata. Así que recién en el 97, después de la segunda película, volví, pero ya extrañaba, la verdad que tenía una nostalgia enfermiza, la verdad. ¿Y cómo fue esa vuelta? ¿Volver a encontrarte con amigos? Me encuentro, mira, que habías dejado? Fernando sabía que iba, entonces le preparamos una sorpresa al tercero de esta hermandad, que es Eduardo Blanco, es un actor que está en todas las películas, ahora está en el teatro nuestro. Y Fernando lo llama al café donde nos juntábamos siempre, que era La Fontaine, en Las Heras, y ya no está tampoco más. Y La Finur. No, y Austria. Y al lado de la biblioteca ahí detrás. Bueno. ¿Está la biblioteca? La biblioteca está, pero sí. No estaba en esa época. Y le dice, che, vení que quería charlar un poco, vamos a tomar un café. Entonces le dimos ahí la sorpresa a Eduardo. Una cosa solo en Argentina. Y eran las 3 de la tarde y nos quedamos hasta las 5 de la mañana hablando. Primero los cafés se quedaban abiertos, ya tampoco. Pero yo dije, no me puedo estar perdiendo esto, ¿no? ¿Y esa vuelta cuánto duró? Y ahí esa vuelta empezó una transición que hice El mismo amor, La misma lluvia y El hijo de la novia en esa transición. Porque después del hijo de la novia me volví, ya ahí que en El mismo amor conocí a mi mujer,
que ya la tengo, Y acá... ya me está cansada de oírme, por eso hoy no vino. Bueno, pero nos estás dando detalles que no sé si los habrá No, escuchado. todo bien. No, los escucho todo 1000 veces. Ahora voy a entrar un poquito más. Empezaste a hablar de este proceso de El mismo amor, la misma lluvia, que es una película bellísima y creo que marcó también a una generación en Argentina. Y voy a entrar en esto, ¿no? Porque estos encuentros se llaman de la idea a la pantalla y es un encuentro de creativos. Entonces me gustaría ahondar un poquito en cómo surge, de dónde sale la historia, cuál fue el primer momento y cómo fue el recorrido hasta que llegó a la pantalla. Pero no tenemos tiempo. Te puedo asegurar que no. Te puedo decir, la idea, bueno, cuando vuelvo... Lo más resumido que puedas. Vuelvo Acá Adri nos va a dejar abierto hasta las 5 de la mañana. Claro, dice. con Fernando Castel llamamos a un amigo que yo quería ver, que no veía hacía años, y él no lo había visto en todo ese transcurso de tiempo. Entonces fuimos a tomar un café, a cenar, nos quedamos también hasta tarde hablando, pero algo le había pasado. Se había convertido un poco en lo que le pasa al personaje de Darín en la película. Este era un chico que en los 80 era un súper idealista, luchador en los comienzos de la democracia y todo, y estaba muy cínico y muy desilusionado y muy hay que salvarse uno y qué sé yo. Entonces nos pegó muy fuerte porque era más, en otros años era mucho más que nosotros, era súper idealista, la Argentina va a cambiar y qué sé yo. Pobre. Bueno, no entremos ahí, continuemos con el proceso creativo del mismo amor. Y nos quedamos hablando con Fernando después, nos juntamos porque quedamos los dos choqueados, ¿no? Y nos juntamos y digo, ¿qué pasó? ¿Qué fue? ¿Cómo llega una persona, ¿no? Así. Y empezamos a contar esa historia y nos dimos cuenta que los vaivenes, que en Argentina se vive, es que no puedo no entrar en eso porque de eso se trata la película. Esta noche es tuya, te dejamos entrar a donde quieras. Los procesos históricos para los que tenemos una edad se viven con picos de esperanza exagerados que al año caen en un pozo de depresión tremenda. Y que te van, o sea, nadie sobrevive a una bipolaridad tan fuerte como sociedad, siempre, y pasa siempre, y nos pasó con la democracia, y pasó con la Malvinas, y pasó con el COVID. Yo cada vez que siento, no, ahora la sociedad argentina cambió, bueno, pero de eso se trataba. Entonces dijimos hagamos una historia que siga la historia de este personaje, pero con los sucesos, ahí, o sea, también con los sucesos de Argentina de los últimos 40 años. ¿Fue después de este encuentro? Esa fue la idea, de parar el mismo amor, la misma lluvia. ¿Y ahí cómo siguieron? Bueno, nos juntamos la semana que viene, buscamos esto, hacemos... No, empezamos a escribir el guión. Y ahí con Ricardo Freixá, otro hermano de la vida, con el que yo había hecho la segunda película acá en Estados Unidos, y Jorge Estrada Mora, que era la compañía productora de ellos, empezamos a ver cómo podíamos hacer la película, y no había manera, bueno, era difícil conseguir plata, y a Ricardo se le ocurre una idea para que Warner... nadie pensaba en esa época que una compañía extranjera podía producir una película argentina. Fue la primera. De hecho, se lo mencionaban en las críticas como una cosa rara ir a ver una película argentina que empezaba con... ¿Viste? Con la música, con la presentación esa, era rarísimo. Ahora es normal. No hay otra ahora. Pero era la primera. Y convenció para que sea con adelantos de producción y eso, y armó la película. Y ahí fuimos. ¿Y el resultado de la película, cuando la viste, superó tus expectativas? ¿Alcanzó? Para mí fue una película que para muchos, para casi todos los que muchos de los que trabajamos en esa película, fue un antes y un después. Empezó la carrera real de quiénes éramos como artistas en esa película. Si bien no fue un gran éxito,
no fue. Pero yo creo que, o sea, al día de hoy es un clásico, o sea, todo el mundo para sabe mí, para Eduardo Blanco, para Soledad, para Fernando, incluso para Ricardo, porque Ricardo en cine no era lo que era como en televisión o en teatro. Esa fue la primera película que como que torció su carrera en cine. ¿Y vos sentís que la película no fue todo lo exitosa que vos habías imaginado? No, yo siempre al revés de lo que yo pienso que va a pasar, al revés, exactamente. Yo pensé que iba a ser un antes y un después esa película. Decía, está buenísima. No. Y El hijo de la novia decía, es difícil. Y El secreto de sus ojos, ni loco nos imaginábamos que iba a tener éxito. Bien, ¿qué pasó después de esto, de El mismo amor, la misma lluvia? ¿Se vinieron proyectos nuevos? Bueno, mi carrera de acá en televisión seguía. El hijo de la novia vino después El mismo amor, la misma lluvia. ¿Y tuviste alguna película que sabía que iba a pasar esto? ¿Ves el botón? ¿Qué? No, creo que se quedó sin batería. ¿Pero me escuchan si hablo así? Sí. No, igual tranquilo. Si Bueno. me escuchan, proyecto. Yo Soy actriz. Nos cambiamos. Hasta que cambie la pila. ¿Tenés alguna película que sientas que ha sido un fracaso, que haya sido un desafío, que tuviste que superar? ¿Algún momento en que dijiste, esto no es para mí? Yo creía que era bueno y la verdad es que no. Eso es vos sabés que las dos primeras películas fueron fracasos tremendos, grandes fracasos. Mi segunda película, yo recuerdo con mucho cariño, conocen al actor Gary Oldman, por supuesto. Yo nunca voy a olvidar y le agradezco mucho que él fue, el día que se estrenó mi película, él estrenó una película que dirigió él. Y fue la única película de Estados Unidos que anduvo peor que la mía. Así que yo a Gary Oldman me salvó de ser el último en la tabla. Que no entiendo cómo puede ser que una película de Gary Oldman que haya pasado eso. Pero fue tremenda. La segunda película fue un fracaso muy grande. Y estábamos como desahuciados, la verdad. Y cuando no. A la distancia, pensando en este... No, lo que sí sentí es que por ahí tenía que seguir siendo como montajista, pero nunca pensé que me había equivocado, O sea que ese fracaso te reafirmó de alguna manera en que ese era el camino que querías seguir. Sí, hay que probar de nuevo y ahí probamos El mismo amor, yo en El mismo amor, la misma lluvia, igualmente yo la sentí como una película muy... A mí me cambió, pero también la idea de que tenía que filmar en Argentina, porque me sentí con una seguridad que en inglés no tenía. Y la verdad que fue así, porque encontré como mi voz como artista, ¿no? La verdad, sí. ¿Sentís que ese fracaso te ayudó a aprender cosas o a decir cuando ya encaraste de nuevo esto de una nueva película, bueno, cometí estos errores, no voy por acá, empiezo a probar otra cosa? Sí. No. ¿Otra cosa, otra carrera? No. Otra cosa, digamos, en la forma de contar, sabiendo que hubo algo que no funcionó. Que yo no es que... No. La primera película, como te dije, fue un trabajo que me contrataron para hacer y si bien tuve mano en la cosa, no la siento como una película que yo hubiera generado. La segunda sí, El tiro al final fue un libro de José Palo Feynman, que sí, y me equivoqué sí, hoy la filmaría distinto. No sé si la escribiría distinto, pero la filmaría distinto. El mismo amor no, me sentí que ese humor lo manejaba y sabía cuando era gracioso, porque era en argentino y ahí sabía bien, sabés cuando funcionaba y cuando no. En el inglés siempre tenía la duda. Igual trabajé con Denis Leary en la segunda película, que es un comediante buenísimo y él tenía esa seguridad.
pero no sé, a mí El mismo amor, aunque no fue un fracaso, salieron hechos, digamos, no fue un boom tremendo, pero sí lo suficiente como para que Fabián Bielinski la viera, decidiera cambiar de protagonista en Nueve Reinas, porque él la había escrito para otro actor, lo llama Ricardo, entonces fue todo un desencadenante. un entrelazado que, viste, y que de ahí sale y El hijo de la novia viene después, y ahí medio como que se forma, fueron 3 películas que bueno. ¿Cómo fue El hijo de la novia? Que bueno, fue la primera película que tuviste nominada al Oscar, pero quiero ir a la historia de El hijo de la novia y cómo te toca a vos personalmente quizás la historia. Sí, esa es la más personal de las películas, en el sentido de que es la más de que tiene más la historia de mi familia, va. Porque mi mamá tenía Alzheimer en ese momento y mi papá no estaban casados por iglesia. No es la historia, la película. Y me dice una noche que le gustaría averiguar para casarse por iglesia con mami. Y la frase que nos va a quedar para siempre, que es para empezar una nueva etapa, un nuevo ciclo. Mi papá tenía 82 años, mi mamá estaba en un geriátrico con Alzheimer. Él quería empezar un nuevo ciclo y la verdad que yo eso no me lo olvido más. Y cuando llegó la nominación... Nosotros teníamos con Fernando la idea de escribir sobre este tipo de siempre autorreferencia, de 40 y pico de años que no formaba pareja, que no formaba nada, que era muy un síndrome de esa época, de tipo que la imagen que teníamos nosotros, que era el que estaba cambiando de canal a las 3 de la mañana, viendo 40 canales, pasando de un canal a otro. Y no teníamos la historia. Entonces cuando mi papá me dice esto, yo al día siguiente me acuerdo, lo llamo a Fernando y me dice, no sabes la que me dijo mi viejo ayer. Y le cuento, pero como no pensando en la película. Y ahí en la charla nos decimos, pero esta es la historia que estábamos buscando para contrastar con este otro personaje. Y así fue. Escuché por ahí que durante la grabación de la película vos tomaste distancia un poco de la situación de tu mamá, Sí, no fui a visitarla durante la filmación de la película, sí. ¿Y eso porque cuando vos ves la película, ves el personaje o ves tu situación? Porque tenía que para guardar me pareció lo más sano. Todas las frases que dice Norma en la película, son todas frases de mi vieja. Todas. Muy graciosas. Mi mamá era muy graciosa y ahí me di cuenta, viste que para los que tienen la experiencia de haber tenido a alguien con Alzheimer, se va perdiendo todos los rasgos de personalidad uno por uno. Y para mi sorpresa, el último que se perdió fue el humor. O sea, mi mamá ya no nos reconocía y todavía entendía un chiste, o podía decirlo. Además de decir cosas fuera de lugar, como cosas muy fuera de lugar. Que están están varias en la película. ¿Cómo fue el momento en que te llega la noticia de que estaban nominados al Oscar? Y estábamos todos mirando, cuando anunciaron, estábamos todos mirando, así que llegó a todos al mismo tiempo. ¿Qué sentiste? ¿Cómo viviste eso? ¿Lo estabas esperando? ¿Lo habías fantaseado? Si lo había fantaseado 10 millones de veces desde que tengo 17 años. Como dicen ahora, ¿lo visualizabas? No, sí. La verdad que había algo... Sí, se esperaba un poco, porque la película no tenía distribución acá en Estados Unidos. Saben cómo el proceso de la nominación, uno manda la película y se da en el cine que tiene la Academia, que es un cine maravilloso, debe ser el mejor cine del mundo en cuanto a proyección, está calibrado, imagínense, ¿no? O sea, está calibrado con un sonido increíble, una imagen increíble, y ahí van los voluntarios. Sabes que hay que anotarse para votar a documental y película extranjera, hay que ser voluntario y tenés que ver por lo menos
la tercera parte de las películas nominadas. Y hay la calificación, se sacan los promedios, etcétera, bueno, así. Y no tenía distribución. Al día siguiente, nosotros sabíamos la noche que se daba la película para los votantes, y al día siguiente nos llaman de Sony que querían la película para distribuir. Entonces dijimos, bueno, los tipos tienen gente mirando todas, dice, y a las 5 que ven con chances, las compran. Entonces ahí dijimos, hay chance. Y sí. ¿Y qué pasó cuando no se dio? En ese tiempo, desde que fueron nominados y que esperaban... No, en la noche de la entrega te das cuenta. Claro, sí, por eso, entre que fueron nominados, sabías que estaban nominados y había una ilusión de llevarse el Oscar con esa película, que aparte tiene un toque personal, como habías dicho. Sí. ¿Qué pasó cuando eso no sucedió? ¿Cómo lo tomaste? 5 minutos duró, la verdad que la amargura duró 5 minutos. Porque y ahí pensaste, voy a hacer otra que todo el mundo daba por ganador, nosotros también, a Amélie en ese año. Entonces pensábamos, no iba a ganar. Al contrario, nos alegramos por el muchacho de Bosnia, que era genial, re macanudo, y así que estábamos sentados ahí. Yo atrás tenía a Ernest Borgnine, que más de la mitad de acá no sabrá quién es, pero para Fernando y para mí nos estábamos meando encima, de verdad. Ernest Borgnine, a Marty, y además de 8.000 películas de los años 70. Claro, fue el año además que estuvo yo le di la mano a Paul McCartney ese día. Estamos acá, dijimos, perdimos, qué garro. Y Fernando dice, mira dónde estábamos, loco, dejate de hinchar, y la verdad que la disfrutamos bárbaro. Sí. Y ahí nació las ganas de volver con una película a los Oscars, de llevarte el premio, ¿o se dio naturalmente? No. Yo dije, ya está, debut y despedida, acá no venimos más. Disfruten bien esto porque acá no venimos más. Pero no. Así que no, sí, la verdad que con El secreto de sus ojos no pensábamos, no, sorpresa total. ¿Y ahí qué pasó después? ¿Fue también, lo puedes considerar un antes y un después? ¿Se desencadenaron cosas importantes a raíz de haber ganado un Oscar? Que creo que fueron solo 2 películas argentinas que ganaron Oscar. Que ganaron el Oscar, sí, la historia oficial y El secreto de sus ojos, sí. Estás haciendo historia. No, bueno. ¿Qué pasó después de ese momento? ¿Vinieron cosas importantes? ¿Surgieron cosas que no estaban pasando hubo muchas antes? ofertas, pero yo empecé al mes siguiente a hacer Metegol, para que disfrute el hijo del señor. Y el mío, que tenía 3 años en ese momento, y que después, como no es futbolero, nunca se volvió muy loco con Metegol. pero sí, pero no, y entré Metegol, fueron 3 años y medio, y no acepté ninguno de esos trabajos, así que... ¿Y ahora en qué estás trabajando? ¿Nuevos proyectos? ¿Alguna idea? ¿Algo que sientas que todavía te falta por hacer o que tengas ganas? ¿Que me falta por hacer? Si vos sentís que te falta algo. Descansar. No. Desde lo creativo y desde... no, mira, yo empecé con el teatro, tengo un teatro en Buenos Aires. Sí, lo sé, y tenés también un programa que para chicos que hacen innovación, tecnología, eso lo escuché también. No, ese es el que actué yo, pero ese es del 2008 ese. Tenías ahí un programa innovador para... Encuentros, sí. No me acuerdo el nombre, pero lo puedo decir el nombre, pero es el nombre menos sexy de la historia de la... A ver si es Encuentros ese. Invisibles de la ciencia y la tecnología. ¡Pah! Este sábado en su casa. No se lo acuerda nadie. Pero bueno, el INTI lo hacía, el INTA, perdón. Siempre me confundo el INTI y el INTA. El INTA es el agropecuario, no, este es el INTI. El INTI insistió con ese título y bueno, lo hacían ellos así. Yo no puedo estar equivocada, pero me parece que había leído, era como un potrero innovador. No, ese es el potrero digital. Ah, bueno, pero pero no es un programa de televisión. No, programa de televisión no, programa educativo. Sí. Ahora sí. Ahora estamos bien. ¿De dónde saqué esto? No, eso empezamos hace 5 años, cumplió 5 años, 6 años estará por cumplir.
empezamos con Toti Flores en su cooperativa, La Juanita en La Matanza, una escuela ahora ya tiene como 20.000 alumnos, pero una escuela para chicos. La idea original era para chicos que habían dejado la escuela para enseñar oficios digitales. Paralelo a las escuelas de principios del siglo XX que les enseñaban a los inmigrantes a ser plomeros, cosas eso, bueno, ahora hay oficios nuevos y empezamos con 50 alumnos ahí. Y ahora ya está por todo el país, está online, hasta alumnos de Brasil y todo, hay como 20.000 alumnos, pero que les cambia la vida. Cambia la vida. Yo te cuento una historia del primer año. Una chica, madre soltera de 3 hijos, trabajos, ni me pongo a describirlo, los trabajos que hacía para mantenerla. Vino a la escuela y era increíble, dice, porque se juntó con otra y convencieron a una panadería y 2 negocios más de ahí del barrio que necesitaban redes. Y empezaron a ser community manager de ellos y empezaron un negocio de community manager que les está yendo bárbaro. Bueno, les cambió la vida, imagínate. Y a eso a muchos pibes. Y ahora, bueno, pero ahora es más, ahí, bueno, te encontrás con muchas cosas muy, muy difíciles, ¿no? Con realidades muy, muy difíciles. Pero por lo menos tienen el acceso. A ese programa me refería. A ese, claro. Claro. No, como estábamos en televisión, decía programa de televisión. No, programa educativo. Sí, y no me venía el nombre. No, soy ahora papel es casi una marca el potrero digital. El potrero digital. Sí. Estaba en mi cabeza haciendo memoria. Estamos acá, como te decía, con este primer encuentro de creativos cinematográficos y nos encontramos con esta realidad en Miami que por ahí no es tan fácil o que se usa mucho como locación, pero que la producción, por la falta de incentivos fiscales, por una serie de factores, se hace muy compleja. Y hay muchos que por distintas situaciones, como dijiste al principio, a veces por un cambio de estatus, a veces por otras situaciones, uno se encuentra sin la posibilidad de volver a hacer cosas o de ir a producir en otros lados en español, ¿no? Porque estamos justamente acá en la Embajada de México con el apoyo del consulado, en el Consulado de México, con el apoyo del Consulado de Argentina y de España, y nuestro idioma es el español, y o hacemos algo acá o nos tenemos que ir a Argentina, México, España. Y este encuentro tiene que ver con eso, con encontrar alguna manera de poder hacer lo que amamos estando acá por la circunstancia que sea y poder unirnos. ¿Cómo ves vos eso de pensar en hacer cine en Miami? Mira, vos lo mencionaste como al pasar entre toda la frase que dijiste, pero es porque yo, te imaginas, también averiguo, pregunto todo el tiempo, los de la ley y el orden, le digo, che, ley y orden Miami, una vez, ¿viste? El tema principal para armar una industria, por cómo está planteado el negocio acá, son la falta de incentivos de impuestos, de la devolución de impuestos. Justamente ahora, me habían llamado para dirigir un programa nuevo que hace Netflix, que produce Carlton Cuse, que fue el de Lost, que es el primer programa de médicos que hace Netflix. Yo trabajé en Doctor House, entonces me habían llamado. Y transcurre en Miami. El productor es amigo mío, le digo, sí, perfecto. Pero se filma en Albuquerque. Uy, no, puse una excusa. Digo, pero ¿por qué en Albuquerque? Y bueno, van a filmar los exteriores en Miami, porque en Albuquerque no se parece en nada a Miami. Y le digo, pero ¿por qué? Y por los tax rebates. El tema de los tax rebates, eso es para la industria grande, es eso, o sea que si se puede convencer a DeSantis o a Miami o a la ciudad, algo vienen, pero ¡boom!, enseguida. Eso por un lado. Eso es a donde vamos a ir, es a donde queremos apuntar. Claro, por el otro, pero eso sería para la industria americana, ¿no? Por el otro, el tema yo lo que noto aquí es en cuanto a teatro, ¿no? Que
no hay como un público acostumbrado al teatro, ¿no? Entonces como que va a ver la obra de gira de Broadway o los conciertos, pero para mantener una obra todos nos encantaría hacer acá. Y además parece que, yo no sé si es las distancias por ahí que hay que recorrer o qué, pero estaría bueno algo que vaya acostumbrando a la gente, ¿no? Por ahí más continuidad, un poco más de... Y esto que decís también pasa con el cine. La gente no va tampoco, así como no va a ver teatro, tampoco hay una costumbre de ir al cine, que en Argentina sucede muchísimo también. Sí, pero el cine igual está... Otras 3 horas hablamos de cine. Pero el cine está pasando por un mal momento. Ya que te metiste en el tema del teatro, sí. Estás haciendo teatro, tenés yo un por eso, teatro. porque yo el cine, la del cine me la veía venir. Entonces dije, ¿Por qué decidiste hacer teatro? Me encanta el teatro. Después de Metegol, que fueron 3 años de mucha tecnología, una película de animación es 200 computadoras y hablas con pibes que miran a la computadora todo el día. Dije, quiero hacer algo, volver a ser actores, texto, y si hay que mover algo hay que colgarlo de una soga y moverlo con una polea. Y así hicimos Parque Lezama, que es la adaptación de una obra americana que todavía se está dando en Buenos Aires en el año 2013, o sea, hace 11 años ya que estamos. Y me encantó la experiencia. Conseguir eso acá es algo claro. muy, muy complejo. Sostener una obra de teatro en el tiempo realmente claro. se hace difícil. Por esto que decía, no hay la costumbre en Argentina, creo que uno dice, vamos al teatro y después decidís qué vas a ver. Pero lo de Argentina es muy... Yo te diría que lo de Argentina es tan inusual que convertir Miami en Buenos Aires es poqueteo, porque en Madrid es inusual que una obra esté más de 3 meses. En España el teatro funciona a la gira, sale en gira inmediatamente, sacando los musicales grandes, ¿no? Sí. Sale de gira. En España el teatro, en Italia lo mismo. O sea, lo que pasa es que nosotros venimos de Buenos Aires, vinimos a un país que tiene a Nueva York, ¿viste? Y por ahí Chicago, y con mucha tradición de Londres, o sea, mantener una obra 8 meses no es en todos lados, no sé, por ahí París o unas grandes... lo que acá, yo lo que por donde empezaría aquí es para lograr un buen teatro regional, como es el Steppenwolf de Chicago, como viste, muchas ciudades tienen un teatro que no es una industria, pero que tienen, me refiero a un grupo de teatro que haga cosas buenas, con continuidad, porque eso es otra cosa, la falta de continuidad el público no se llega a acostumbrar, ¿viste? Pero que logre empezar con socios, con membresías, como sí, digamos, como la segunda ciudad, como es Boston, como es Chicago, ¿viste? Yo creo que a eso debería aspirar Miami, no aspirar a ser Nueva York, porque sí, de aspiraciones soñar tenemos... En realidad podemos aspirar cualquier cosa y hemos aspirado tremenda. Hablando de aspiraciones. Pero ¿cuáles son tus próximas aspiraciones? Estás hablando de esto, de aspirar cosas. ¿Cómo te imaginas de acá a unos años o qué te gustaría hacer? Vos te metiste cuando en el le tema preguntaron de las a Marcos aspiraciones. Mustok lo mismo dijo, ¿cuál es tu sueño para los 80 años? Contener esfínteres, dijo. Ese es mi sueño. Mirá, yo la verdad que en este momento, te digo, lo del teatro en Buenos Aires, me he metido en una que no me dejó mucho ancho de banda. Pero la verdad que a mí me encantaría, para ese lado iba. Yo me imaginaba en el teatro, me encanta el horario del teatro, a mí me gusta mucho también, es muy agradecido. Trabajar de 6 de la tarde a 11 de la noche se agradece.
el del cine es desde las 4 de la mañana hasta las 8 de la noche, así que... Pero no, la verdad que un poco a mí personalmente, lo que a mí me pasa, aparte del teatro, que es una preocupación, es que, no sé, esto con toda candidez, no sé, el cine está pasando por un mal momento, hay desafíos puntuales. Ahora estamos haciendo la serie animada de Mafalda, que es un logro y una responsabilidad enorme, pero no sé, el mundo está cambiando, muchos cambios todos juntos, en todo sentido, y no sé ni cómo explicarlo, por eso te digo, me siento una cosa que no sé en dónde me ubico en este nuevo mundo. Adaptarse En dar charlas. Pero sí, pero para mí el teatro es lindo, acá debería hacerse. ¿Tenés ganas de hacer teatro acá en Miami? Siempre estoy pensando, siempre pensamos. El sábado, como le hablábamos antes, fui a ver una obra con estos amigos que quieren traer teatro acá, y yo les preguntaba por qué, porque además es un buen desafío. Yo creo que es la única que están haciendo la obra El Inconveniente. Sí, es como la única, una de las muy pocas ciudades grandes, porque es una ciudad, será de las 15 ciudades más grandes, de las 10 seguramente, ciudades más grandes de Estados Unidos, que no tiene un grupo de teatro regional, como acá se llama regional, teatro regional, ¿viste? Sí. Fuerte, que me parece que eso tendría que armarse. Y así como el arte, como de un vuelco en el arte de Miami tremendo en los últimos 10 o 15 años, que está cantado, pero hay que juntar hay que a la trabajar. gente. Claro. Pero por eso, claro, habría que ser, es un grupo de generar cosas igual propias. si vamos a hablar de teatro, ahí tenemos un tema de difusión también, hay como muchos temas que hacen que se vuelva más difícil y que el trabajo sea mucho más arduo a la hora de poder llenar una sala, porque la comunicación o la difusión, en Argentina vos sabés que si pones la obra en 2 carteles, en publicidad, quizás en un programa y le llega. Acá lo que sucede es que la gente que vive en Miami no ve la tele que se hace en Miami, entonces uno va a los programas y lo ven en México, que no pueden venir al teatro a verte. Sí. Entonces, no, pero por eso debería ser. Pero fíjate que los teatros regionales no tienen plata para publicitar en televisión igual. Los de Chicago, los de Second City, eso se va corriendo la bola. Pero se sostienen temporadas. Con membresía también, la membresía, eso es lo que hay que lograr, pero lo haces con 6 o 7 obras por año, viste, con una curaduría y una... Son esfuerzos ahora individuales de gente que hace cosas por su cuenta. Si se juntara eso, pero totalmente es posible. Me parece que ahí está la clave, ¿no? Sí. Esto de que dejen de ser esfuerzos individuales, claro. y unirnos como nos estamos uniendo también, claro. ahora gracias al apoyo de los consulados, claro. y empezar a generar esto, comunidad. Sí. Que creo que es donde empezamos a hacernos fuertes todos. Exactamente. Juan José, muchísimas gracias. Espero que te hayas sentido cómodo. Sí, muchísimas gracias a todos los Muchas gracias a todos. Gracias a los consulados. Juli, que hiciste ahí el primer contacto. Adri, que estuviste acá con el espacio hermoso y apoyándonos para poder tener esta charla y tener así de llena la sala, que la verdad es un gusto y esperamos que se repitan. Hay muchos más eventos, tenemos charlas, tenemos proyecciones de películas, así que vean la programación y acompáñennos en esto que es el primer encuentro de creativos de cine acá en Miami, y que sigamos creciendo como comunidad. Perfecto. Muchísimas gracias. No, por favor, bárbaro. Muchas gracias.